Mirada al universo, temas contemporáneos de astronomía. Y bueno, primero vamos a tener la participación de la doctora María Eugenia Contreras Martínez. Ella es egresada de la licenciatura en Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios de maestría y doctorado en Ciencias en Astronomía en el Instituto de Astronomía de la UNAM y en el Instituto de Astronomía, Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en Morelia. Después hizo una estancia postdoctoral en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics en Cambridge, Massachusetts, y trabajó en la UNAM como investigadora de 2001 a 2013. Y después, en el 2020, ingresó a la Universidad de Sonora, donde trabaja desde entonces. Sus principales áreas de investigación son las observaciones radioastronómicas de eventos masivas, fotometría óptica de cúmulos estelares jóvenes y asteroides y estudios espectroscópicos de nebulosas planetarias, y le invito a que nos platique acerca del proyecto NGBLA en Sonora, que no sé qué significa, pero Bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecida por esta invitación. Y rápidamente solo quiero comentar que yo también fui muy afortunada de conocer a Julieta Fierro, y pues aprender de ella, sobre todo compartir esa alegría y esa emoción de divulgar la ciencia y los conocimientos que ella tenía. Y como persona, pues ni hablar, ¿verdad? Ahora ella es parte del cielo, como una estrella también. Muy bien. Hoy les quiero platicar, el tema de esta mesa es temas contemporáneos de astronomía, y uno de los proyectos más grandes y actuales que se están desarrollando es el llamado NGBLA. Ya veremos ahorita lo que significa, un poquito más adelante. Quiero irme a las bases, digamos, a los conceptos básicos rápidamente. Si es todo. El botón de abajo es el. Sí, ok. Muy bien. Lo que pasa es que cuando uno piensa en astronomía, en observaciones astronómicas, lo que se imagina es lo que nuestros ojos pueden detectar, ¿verdad? La luz que llega a nuestros ojos son los detectores de esa luz. Y pues aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Nuestras manos las podemos ver las paredes de este cuarto, etc. Eso es solamente un tipo de luz que podemos ver porque nuestros ojos así se desarrollaron, ¿verdad? Por vivir en esta tierra, por evolucionar en esta tierra. Sin embargo, hay otros tipos de luz, ¿verdad? Aquí esta es una imagen que creo que bastante de nosotros estamos relacionamos esta imagen con la luz infrarroja, ¿verdad? Que refleja las temperaturas, ¿verdad? Nos da una idea de la temperatura a la que están los cuerpos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, vemos distintas características con luz óptica, luz visible que detectan nuestros ojos. Esta luz nuestros ojos no la detectan, pero la tecnología nos ha ayudado ahora a ponernos unos lentes, ¿verdad? Y poder ver en este tipo de luz, ¿sí? Hay otros tipos de luz, ¿verdad? Más energéticos, los rayos X, ¿sí? Entonces, estos tampoco los podemos detectar con nuestros ojos y, pues bueno, solamente se impresionan, digamos, en una placa fotográfica, ¿sí? Entonces, la idea es que no solo existe este tipo de luz ni este tipo de luz, sino existen muchos tipos de luz, lo que se llama formalmente el espectro electromagnético, ¿verdad? Entonces, estos eran objetos, digamos, o situaciones muy normales. Pues los astrónomos observamos el cielo en estos diferentes tipos de luz también, ¿sí? Aquí tenemos la nebulosa del Cangrejo, que ya nos había presentado el doctor Chávez, vista en esta luz visible, ¿verdad? En el óptico, que le llamamos también. Este mismo objeto astronómico lo podemos ver
en rayos X, así como veíamos nuestra mano y veíamos distintas características de la mano, podemos ver distintas características del objeto. Este es el mismo objeto, pero en otro tipo de luz, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí podemos ver estructuras, podemos ver estos chorros, toda esta nebulosidad, ¿sí?, de emisión, gas que está emitiendo, que no es el mismo gas o no está distribuido en la misma forma que cuando lo vemos en la luz óptica o en la luz visible, ¿sí? Y esto sería en infrarrojo, ¿sí? Otra vez el mismo objeto visto en 3 distintos tipos de luz. Formalmente lo podemos decir en este caso en 3 longitudes de onda diferentes, ¿sí? Ahora, ¿cómo vemos cada uno de estos tipos de luz? Ay, creo que quedó un poco mal el orden, ¿verdad? Pues el óptico lo vemos con los telescopios clásicos que nos imaginamos, ¿verdad? Un espejo que se refleja, nos asomamos por otro ocular más chiquito. El infrarrojo lo podemos ver ahora con satélites, por ejemplo. Desde tierra es difícil, pero sí se logra hacer. Y los rayos X también con satélites fuera de nuestra atmósfera, ¿verdad? Entonces, estos son instrumentos específicos para detectar los distintos tipos de luz, los distintos tipos de longitudes de onda que está compuesto el espectro electromagnético. Entonces, hay una región que se llama de radio, ¿sí? Es una energía, esta luz tiene muy poquita energía y no se puede detectar con este tipo de instrumentos como los que les acabo de presentar aquí, ¿no? Ni con espejos, ni con espejos o satélites. Entonces, ¿cómo podemos observar en este otro tipo de luz, de longitudes de onda largas, ¿sí?, que son la región del espectro que se llama de radio? ¿Cómo lo podemos observar? Pues nuestro telescopio realmente es una antena, ¿sí?, o un radiotelescopio, como se le puede llamar también, ¿sí? Entonces, este es el instrumento que utilizamos para detectar este tipo de luz de longitud de onda larga, poquita energía. Ahora, ¿cómo se observa? Puede ser con una sola antena, muy grandota. Aquí tenemos una que está en Estados Unidos, tiene un plato que se llama, ¿sí?, un disco aquí de 100 metros, ¿sí?, y detectamos las ondas de radio. Se parece mucho a las ondas del radio cuando va uno en el carro, ¿verdad?, que sintoniza distintas estaciones a distintas frecuencias, megahertz, la M, el FM, ¿verdad? Entonces, es un sistema parecido, digamos, nada más que estos receptores son unos platos enormes, unas antenas enormes, ¿verdad? Ahora, hay otra técnica que nos permite combinar varias antenas, tener un arreglo de antenas, ¿sí? ¿Y qué hacen este arreglo de antenas? Pues equivalen a una antena de diámetro enorme, ¿sí?, tan enorme como la separación máxima o la distancia de separación máxima entre 2 de esas antenas. Uno de los arreglos de antenas más famosos es el que se llama Very Large Array, arreglo de antenas muy grande, que está en Nuevo México, en Socorro, Nuevo México, y simula entonces, en este caso, un plato de 36 kilómetros de diámetro, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos que las antenas o que los arreglos de antenas tengan o asemejen este plato tan grande? Pues porque la luz en radio, en estas longitudes de onda largas, es muy poco energética. Entonces necesitamos un área colectora muchísimo más grande, ¿sí?, del orden de kilómetros, y eso no lo podemos lograr, por ejemplo, con una sola antena. Si ya 100 metros nos parece una cosa muy grande, pesa toneladas, mantenimiento, etcétera, es muy complicado. Pues lo que como se ha salvado, digamos, ese obstáculo, es poner muchas antenas pequeñitas y distribuirlas de cierta manera que nos simulen una antenota de kilómetros de diámetro. Y a esta técnica se le llama interferometría. Cada una de las antenas va a apuntar al mismo objeto en el cielo y después electrónicamente se combinan las señales y vamos a obtener una imagen.
Y pongo así entre comillas porque realmente no vamos a tener una imagen como la que nos imaginamos cuando vemos algo con nuestros ojos o detectamos algo con nuestros ojos, pero se puede simular algo como una imagen, ¿sí? Sería una imagen en radio, decimos, ¿ok? Este arreglo es muy importante, ha hecho muchísimos descubrimientos desde que comenzó a funcionar por los años 80. Consta de 27 antenas de 25 metros de diámetro y tienen están distribuidos en esta forma geométrica para cubrir, por cuestiones más complicadas que no voy a detallar ahora, para cubrir bien lo que es el plano, ¿sí? El plano de observación, digamos, ¿okay? Entonces, lo importante es que se combina la observación de cada una de las antenas individuales para simular como si fuera una más grande, ¿okay? Este interferómetro, también se le conoce así a los arreglos de antenas, como hacen interferometría, ¿sí? Se les llama también interferómetros. Pueden ver muchos detalles. Como están simulando un plato enorme, podemos ver detalles muy finitos de los objetos que están súper lejanos. Podemos ver estructuras, podemos ver fenómenos que en otras longitudes de onda no podríamos detectar, por ejemplo, ¿sí? Ok, entonces, este es la base, el PLA, viene de Berry Lacharrey. Okay, entonces, vámonos rápido. Este fue muy importante desde su funcionamiento en los años 80. Ahora, vamos un paso más allá. Queremos un plato más enorme que esto y o se está desarrollando ahora sí el Next Generation PLA. ¿Sí? Entonces, es tener este arreglo de antenas mucho más grande que las 27 que teníamos en Nuevo México. ¿Sí? Este proyecto va a constar de 244 antenas, ¿sí? De 18 metros que van a observar en estas frecuencias o longitudes de onda, en estos tipos de luz. ¿Okay? Aquí tenemos el prototipo, una visión artística de lo que van a ser las antenas. Y cómo se verían, digamos, al menos algunas de ellas, no las 244, ¿verdad? Pero este es el diseño, visión artística del diseño. Las antenas van a estar entonces separadas miles de kilómetros, entonces vamos a estar simulando un plato enorme del tamaño de miles de kilómetros, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante el tamaño del plato para cada vez ver más detalles o ser capaces de distinguir más detalles de objetos cada vez más lejos también, porque son muy débiles, entonces también necesitamos área colectora grande, ¿verdad? Entonces, las antenas serán colocadas en un diseño, así como el PLA estaba en una Y, con forma geométrica de una Y. El diseño de este proyecto, de este Next Generation PLA, es un diseño espiral, centrado en Nuevo México, donde está el PLA, el otro arreglo de antenas, y como es un diseño espiral, algunas de las antenas de este diseño espiral caerán en México, ¿sí? En el norte de México, en Sonora y Chihuahua. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un mapa, aquí está el patrón espiral centrado en Nuevo México, y si se fijan, aquí hay 5 antenas que van a estar en territorio nacional. ¿Sí? Y un poco una ampliación, aquí está. Entonces, estos son de Chihuahua, estas serían, bueno, aquí se pasa un poquito, quizás sean 6. Y estas estarían en Sonora. Esta del sur también está un poco ahí en estira y afloja, si queda en Chihuahua, si queda en Sonora, si la jalamos para acá o si la empujamos para allá, ¿verdad? Entonces, esta va a ser un interferómetro enorme con muchas capacidades y tiene algunos objetivos, bueno, rápidamente. Podrán distinguirse detalles mucho más pequeños, aproximadamente 100 veces con mejor resolución, que llamamos, que el PLA, que es el original, ¿sí? el de Nuevo México, ya les mostré hace ratito, y va a tener una sensibilidad 10 veces mayor que el de 27 antenas, el Berry Lacharrey. ¿Okay? Entonces, el prototipo de antena ya fue presentado en abril de este año. Aquí tenemos, ya no es una visión artística, ya es una fotografía en vivo, y pues ahí estamos
decoladas, ¿verdad? En la inauguración, en la presentación del prototipo de antena. Y una vez que se le hagan las pruebas ya completas a esta antena, se construirán las otras 240 y algo de antenas igualitas a esta. ¿Okay? Y los principales objetivos científicos, uno de ellos es estudiar la formación de sistemas planetarios análogos a nuestro sistema solar, en particular buscar planetas de tipo Tierra, ¿sí? No Júpiteres enormes, sino ya planetas más pequeños. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver más detalle. Entonces vamos a poder ver los planetitas más chicos que no solo los Júpiteres enormes, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los principales objetivos científicos del proyecto. Otro es la búsqueda de moléculas, estas moléculas que hemos venido escuchando, prebióticas, para ver si podemos encontrar en esos planetas o en algún lugar asteroides, o en algún otro objeto que no nos imaginemos quizá, que existan estas moléculas prebióticas, ¿sí? Fundamentales para el desarrollo de vida. Y también otro de los objetivos científicos es buscar la evolución de las galaxias, el estudio del centro de la galaxia para probar cuestiones gravitacionales, y el estudio y evolución de agujeros negros supermasivos. Este tema de agujeros negros y de la astroquímica buscando estas moléculas o estudiando estas moléculas nos van a platicar un poco más acá nuestros colegas y amigos de la mesa. ¿Okay? Entonces aquí lo dejo para dar pie a las siguientes charlas. Gracias. Muchas gracias, doctora María. Bueno, a continuación tenemos al doctor Wilber Chicana, que nos va a hablar de agujeros negros, de la teoría de la imagen, y él es peruano y realizó estudios de posgrado en física teórica en la Pontificia Universidad Católica de Perú, y de astronomía en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Además tiene un máster universitario en astronomía y astrofísica en la Universidad Internacional de Valencia. Su área de investigación es la turbulencia astrofísica y el estudio del medio interestelar mediante simulaciones computarizadas y la aplicación de multifractales. Actualmente trabaja en cosmología del universo temprano mediante el estudio teórico de objetos del bosque de Lyman alfa. Además, él se ha enfocado mucho en la divulgación y particularmente fue responsable del área de astronomía y ciencias espaciales del planetario Luis Enrique desde el 2005 hasta el 2021. Bueno, pues le damos la palabra al doctor Wilber. Pues buenas tardes, buenas noches a todos. Les voy a hablar sobre la visualización de hoyos negros, así que va a haber muchas imágenes, va a haber peliculita, para que no se aburran. Entonces voy a tratar de ser rápido y prefiero expandirme un poquito más si me hacen las preguntas, ¿vale? Esto. ¿Ya? Okay. Instrumento diabólico, ¿no? Ok, entonces no voy a hablar de la teoría de hoyos negros, ya saben que sale a partir de la teoría de la relatividad general de Einstein. Voy a hablar de cómo se ha llegado a visualizar a esos objetos. Tenemos, digamos, una clasificación muy sencilla, digamos, en términos de parámetros físicos. Podemos clasificar a los hoyos negros por su masa y por otras características. En este caso, esta se basa en la rotación o en la carga, ¿no? Entonces, son los 4 tipos de hoyos negros que conocemos, entre comillas, es decir, que la teoría nos describe, y por lo tanto, pues empieza la historia con Brandon Carter en los años 70, que teóricamente describe cuál es la geometría, cuál debería ser la geometría de estos objetos hipotéticos. Recuerden ustedes que en los años 60, por ahí, los hoyos negros eran un tema casi totalmente esotérico, ¿no? Sí. O sea, los amarres por un lado y por otro lado estaban los hoyos negros, ¿no? O sea, ese era más o menos el estatus que tenían. Poco a poco se fueron siendo más fuertes.
Y entonces llegamos a este dibujo realizado por el doctor Jean-Pierre Dubinet, francés, 1978, imagínense. Este dibujo, porque digamos, se convirtió en impresora humana, o sea, dibujó a partir, obviamente, de los modelos teóricos, cómo debería verse el hoyo negro. Van a ver que esto es lo que se ha encontrado, básicamente, ¿no? Este es un hoyo negro esférico, ¿sí? Es un hoyo negro en este caso no había simulaciones por computadora, lo hizo a mano, entonces es un hoyo negro sin rotación, es un hoyo negro de Schwarzschild, ¿no? Sin carga eléctrica y sin rotación. El más sencillo de todos, obviamente, para poder describirlo. La perspectiva es como 10 grados por encima del plano medio del disco de agresión. Esto es muy importante porque la forma en que vemos el hoyo negro depende en qué parte estamos con respecto al disco. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos varias características de un hoyo negro, ¿sí? Después, si me preguntan, les contaré un poco de qué va cada parte, pero es más o menos lo que ya se había establecido desde 1978. El artículo de la izquierda, solo para que lo vean, no se lo voy a poner, solo para que vean, es del año 1978, cuando él empieza, ¿no? Cómo debería ser, pues es teórico, por supuesto, ¿no? Y luego, al lado derecho, tenemos el trabajo del 2018, poco antes que ya se encontrara la radioimagen del hoyo negro. A través de todo ese tiempo él hizo un montón de cosas en otras áreas de la astronomía, pero nunca dejó el tema, o sea, siguió, o sea, persistió en esa línea. Y bueno, mi colega Maru habló un poco de los radiotelescopios, ya no hablo mucho sobre eso. Lo que sí insisto es que la técnica que nos permite tener una radioimagen es la interferometría, así se llama. La interferometría consiste en el uso de un grupo, 2 o más radiotelescopios para, trabajando de alguna manera en conjunto, obtener una imagen única equivalente a un área correspondiente a la separación máxima de los radiotelescopios, ¿sí? Y en medio entra una cosa que es obviamente de nuestra época, que tiene que ver con muchas computadoras, que se llama correlacionador. A ver, repita, ¿cómo se llama? Correlacionador. Muy bien. Eso es muy importante porque no solamente es la interferometría, sino esta capacidad de cómputo la que nos va a permitir ver el hoyo negro. Porque estamos hablando de 3.5 petabytes de información. ¿Sí? O sea, en mexicano es ya saben, ¿no? Muchos datos, ¿verdad? Entonces, si no tenemos esa capacidad de cómputo, no se puede procesar los datos y no puedo obtener ninguna imagen, ¿okay? Independientemente de los radiotelescopios, ¿sí? Entonces, también esto es válido para el complejo de radiotelescopios del que habló usted, ¿no? Mi colega necesita un correlacionador. Muy bien. Ahí en la parte derecha está cómo se obtienen las imágenes con los telescopios, en fin, hay una serie de cuestiones técnicas. La cosa es que en la parte inferior, miren, en la parte superior está cómo se obtienen las imágenes. Están borrosas al principio, mientras mayor es la distancia entre radiotelescopios, mejora la imagen, mientras más radiotelescopios hay, mejora la imagen. Obviamente hay un óptimo, ¿no? Y ese óptimo me permite la imagen de la parte inferior derecha, donde dice reconstrucción. ¿Ven aquí? ¿Okay? Esta imagen que está ahí se reconstruye a partir de una serie de imágenes procesadas. Eso es lo que quiero que me quede más o menos. Este es el complejo, la colaboración de radiotelescopios, horizonte de sucesos, la que permitió, son 8 radiotelescopios, está en azul, ¿no? Distribuidos en diferentes partes de la Tierra, entre ellos el telescopio que está GTM, que está aquí en México, que participó en este proyecto. Y entonces, todos ellos, todos los que están en celeste, forman una gigantesca radioantena. Esta radioantena es la que permite obtener una imagen. Aquí está, este es un objeto Messier M87. En este grupo, en este cúmulo, está justamente el objeto que nos interesa. En este caso va a ser un hoyo negro supermasivo. Me parece que son 6.5 millones de masas solares. 6.5 millones de masas solares. Entonces, muchísimo.
¿Ok? Esto es, digamos, el objeto. Este es obviamente es una simulación, ¿no? No es. Pero para que se hagan una idea de lo que se necesita, o sea, lo que implica en términos de medición, les pongo este videito. A ver, no sé si va. No es Julieta la que. Entonces, tiene el volumen. Luego, divide un grado en 60 minutos de arco y un minuto de arco en 60 segundos de arco. Yo creo que se está manifestando entre nosotros, ¿no? Una sesión de espiritismo que tenemos especialmente para ustedes aquí. Ahí está. Bien. Hablándonos desde el más allá. Para tener una idea de cuán pequeños, considera todo el cielo y divídelo en 180 grados. La galaxia Andrómeda ocupa 3 grados. Luego, divide un grado en 60 minutos de arco y un minuto de arco en 60 segundos de arco. Y aún hay más. Divide un segundo de arco por 100, luego por 100 nuevamente y por 100 una vez más. Este es el tamaño de los agujeros negros en el cielo. Es equivalente a tomar una fotografía de una dona en la luna. Para que se haga una idea de qué estamos hablando, ¿no? En términos de escala. Es que si uno no tiene una idea de qué estamos hablando, es bien fácil perderse en esto de los números. Esto es más o menos para que se haga una idea de lo extremadamente pequeño, ¿no? Pequeña que es la sección en segundos de arco, eso se llama, son microsegundos de arco, el tamaño que tiene este objeto. Entonces, por eso se requería este complejo, esta unión de radiotelescopios. Perdón. Entonces, esta es la primera imagen, ¿ok? Bueno, de hecho no es una radioimagen, o sea, no es una imagen en el óptico, es una imagen en radio. ¿Es una qué? Una radio, y es muy importante porque muchas veces dicen, es una fotografía de... No es una fotografía, ¿ok? Totalmente distinto. No está en el visible, no es una fotografía, es una radioimagen y además es una composición de un chorro de datos, ¿okay? Procesados para generar la imagen. ¿Okay? Ya les dije, 3.5 petabytes para llegar a esa imagen. Muy bien. Bueno, en fin, con luz polarizada, se ve, ahí bien, a través del tiempo, 17, 18, 21, se ve que eso está girando. ¿Sí? Si alguien no ve que está girando, tiene problemas, ¿no? ¿Okay? Así que, por favor, ahí hay un arreglo, por ejemplo. Miren lo que pasa si uno quita, por ejemplo, uno de los radiotelescopios de Chile, en este caso. Aquí está ¿no? Si nos deja sin su telescopio, sin un radiotelescopio, miren lo que pasa, cómo se distorsiona la imagen, pierde resolución, ¿ok? Igual, entonces por eso es tan importante cada uno de los radiotelescopios que forman este arreglo. Ahí hay más o menos una historia de tiempo, ¿ok? De cómo fue desde 1978, la película del 2014 Interestelar fue el boom, ¿no? de los hoyos negros, perfecto. Luego, 2016, simulaciones computarizadas, el 19, la primera imagen, ¿no? Este hoyo negro en el 87, en 2021 la polarización y en el 22 la imagen en Sagitario A estrella, es decir, el hoyo negro en nuestra propia Vía Láctea. ¿Okay? Es un hoyo negro también supermasivo, pero son 4.1 millones de masas solares. Bien, 4.1 millones comparado a 6.500 millones de masas que tiene el 87. 6.500 millones contra 4.1. Si se imaginan en términos de pesos, pues saquen su cuenta, ¿no? ¿Okay? Y bueno, acá hay una animación rapidita, a ver si... Miren esta simulación, quería que la vieran, porque es del año 1994. O sea, esto fue antes de Interstellar. Pero como no lo dirigió alguien importante, pues nadie lo peló, no el director. ¿Sí? Pero esta es anterior a Interstellar. Miren, ese es el hoyo negro, es una simulación, ¿no?
que hicieron justamente el equipo de Luminet en Francia. Muy bien. Estos son, digamos, ¿para qué nos sirven estas imágenes? Para ver qué tipos de hoyos negros tenemos. De Kerr, si existen los de Kerr, los de Kerr-Nordstrom o los de Schwarzschild, etc. Y finalmente, bueno, acá rápidamente también, bueno, esto lo dejo para después, es la solidificación. Y les cuento que hay una revista que se llama Conversus, que es del IPN, el número 142, y ahí está la dirección electrónica, después se la podemos pasar. Pues hay varios artículos muy interesantes sobre el tema de la visualización de hoyos negros, ¿no? Y continuará si me invitan la próxima, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos al doctor Miguel Ángel Trinidad Hernández. Él es un científico mexicano, investigador titular en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato y miembro del SNI. Es un experto en la formación de estrellas masivas y su investigación se especializa en el uso de máseres de agua para estudiar el medio interestelar, campo en el que se han realizado contribuciones relevantes con más de 60 publicaciones internacionales. Es exdirector de su departamento y actualmente explora nuevas fronteras en el emergente campo de la astroquímica. Buenas tardes, gracias por la presentación. Es un placer estar con ustedes aquí. Y voy a tocar un tema que ya han hablado varios de los colegas hace un momento. Aquí le llamé a la plática astroquímica, la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Y en este sentido, no voy a hablar propiamente de la ciencia como tal, sino de un tema que realmente toca las raíces como seres humanos, que es propiamente la vida. En este sentido, generalmente todos estamos acostumbrados a ver al universo como un conjunto de estrellas, de planetas, de galaxias. En este momento quiero que cambiemos un poquito la visión y que veamos al universo como un enorme laboratorio, un laboratorio químico, del cual ha surgido la vida. Y en ese sentido podemos hacernos un par de preguntas sobre la vida. ¿Dónde y cómo comenzó la vida como la conocemos en la Tierra? Y una pregunta todavía más fundamental: ¿estamos solos en el universo? Entonces, la herramienta que nos ayuda un poquito a entender o abordar estos temas es la astroquímica. Podemos decir que la astroquímica combina un par de áreas, la astronomía y la química. Sin embargo, es un conjunto de mayores áreas que abarcan este tema. ¿Qué es lo que estudia? Bueno, pues explora cómo se organiza la materia que está en el universo y particularmente cómo es que se forman las moléculas, y también incluye aquellas que pueden actuar como precursores de la vida. Entonces, en este sentido, la astroquímica es un área muy importante. Y en este sentido no voy a hablar propiamente de la vida, sino de los ingredientes de la vida como la conocemos en la Tierra. Porque además, como han mencionado en pláticas anteriores, estos ingredientes son bastante abundantes en el universo. Y ahora, dado que hace mucho frío, vamos a empezar a mover las manos un poquito. ¿Ok? Yo soy medio friolento y vamos a hacer una votación sobre la vida del universo. Y hagamos la primera pregunta: ¿quién cree que existe vida en alguna otra parte del universo? Manitas, por favor. Ok. Ahora vamos a ver estos ejercicios bastante interesantes, porque esta pregunta es muy genérica. Vamos a cambiar ligeramente la pregunta y la vamos a aterrizar un poco más. ¿Quién piensa que existe vida inteligente en el universo? ¿Ok? Entonces, podemos seguir con este conjunto de preguntas siendo cada vez más específicos. Y entonces, ahora la pregunta es: ¿quién considera que existe vida inteligente en el universo, pero que además haya desarrollado un programa científico para buscar vida? Ok, veo cada vez menos manitas. Y eso es importante, ¿no?
Seguramente cuando planteé la primera pregunta, a la mayoría les vino a la mente esto. No, esta es la imaginación. Son imágenes hechas con inteligencia artificial, donde yo les dije, genera una imagen sobre la percepción que tiene la mayoría de la gente sobre lo que es un extraterrestre. Y puso la imagen de la izquierda. Le hice la misma pregunta, pero ahora para niños, y pone la imagen de la derecha. De alguna manera, como que todos tenemos esa idea, ¿no? Un pelón, ojos grandes, delgado, ¿no? Pero, digamos, podemos ir todavía a hacer un análisis de las respuestas. Me gustaría escuchar un par de intervenciones de ustedes en qué basaron sus respuestas. Adelante. Hay un término que es la evolución contingente de las especies, que muchas veces puede llegar a ser similares, ¿no? O sea, que parten de un punto y llegan a una solución igual o que están separados. Digo, si es aplicado a la humanidad misma, que se ve dentro de los especies, pues creo que aplica también en el sistema universal de la literatura. Hay un término que es la evolución contingente, que habla que particularmente civilizaciones parten desde un punto distinto, son lejanas, por ejemplo los egipcios y los mayas, pero llegan a respuestas similares para preguntas mismas. Entonces, si la civilización humana ha funcionado de esta manera, si hay especies animales que también lo demuestran, y vemos un patrón universal de que hay sistemas solares, planetas, hay sistemas con elementos como el agua, etc., pues yo creo que de manera contingente también debe haber otro coloquio igual a este donde se estén preguntando lo mismo, ¿no? Ok, excelente. ¿Alguna otra intervención? Por allá atrás, a ver. Sí, bueno, de las imágenes más modernas que podemos ver cientos o miles de millones de galaxias, no quiero creer que seamos nosotros la probabilidad una en cientos de miles de millones de galaxias, una única civilización inteligente de ese calibre. Ok, perfecto. Entonces, continuemos. Un par de intervenciones. ¿Podemos asegurar que las respuestas que tuvieron son correctas? Allá. La cosa es bastante sencilla. Simplemente no especifico si la pregunta es que es un poco trivial, pero la cosa es que estoy seguro que todas las preguntas son correctas porque no especificó que fuera otra civilización diferente a la nuestra en las preguntas. O sea, somos nosotros. Ok, vamos a suponer que no somos nosotros. Ok, ¿alguien más? ¿Son correctas las respuestas que dieron? Pienso que las respuestas que dieron sí congenio con ellas, pero quisiera añadir, tal vez verlas desde el punto de vista no de tanto de lo que conocemos, sino desde el espectro de lo que no conocemos o de cómo observamos el universo desde nuestra propia estructura, ¿no? Desde lo que nuestro cerebro nos permite ver. Y pongo como analogía, quizás si tuviéramos un topo y un topo ve la luz, pues la percibe como calor, pero ¿cómo le explicaríamos ese topo que la luz viene de un conjunto de normas de lo que es la electricidad y cosas más abstractas? Entonces, también nosotros como seres, con una limitación quizás, pues no comprendemos todo lo que puede estar ahí afuera, pero que puede estar muy evidente, ¿no? Quizás. Ok, perfecto. Ahora, vayamos siendo más específicos. ¿Qué tipo de conocimientos necesitamos para responder estas preguntas? Un par de intervenciones. Ok, ahí atrás. Bueno, principalmente como científicos necesitamos números, estadísticas y datos que corroboren que existen estas señales o biomarcadores en exoplanetas, porque en este caso no sería la Tierra. Ok, ¿alguien más quiere responder? Bueno, continúa, si no me van a cortar el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para responder
básicamente tenemos un camino, y ese camino es el método científico. Entonces, en ese método científico, pues hay que aclarar algunas preguntas científicas. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para la vida? ¿Estas son iguales en todo el universo o son diferentes? ¿Y cómo es que se formó o se forma la vida a partir de lo que nosotros tenemos? Entonces, estas preguntas son importantes para tratar de dar una respuesta. Si tomamos de referencia la Tierra, nosotros sabemos que existe o que debe ser necesario un conjunto de elementos químicos. Por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Pero además, el solvente universal, que es el agua. Todos estos en su conjunto dan lugar a la formación de moléculas. Y la vida como la Tierra, esa molécula es el ADN. Entonces, en este caso, déjenme, se me fue. Ok. Entonces, en este caso podemos decir que la química de la vida es más antigua que la vida misma, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta clave: ¿cómo es que se forman las moléculas? Y en particular las moléculas en el espacio, ¿o dónde es que se formaron? Y esto, digamos, nos permitiría en algún momento tener un escenario como este. ¿Cómo llegar a este estado? La pregunta es bastante complicada, y en este sentido quiero que veamos el universo como un laboratorio químico. Cuando nosotros pensamos en el universo, generalmente hay dos visiones. Una es que el espacio es inmenso y prácticamente vacío. Sin embargo, está la otra, que el espacio está completamente lleno de estrellas. ¿Qué es lo que nos dice la astronomía con las observaciones que nosotros tenemos? Bueno, que el espacio realmente no es un vacío absoluto, pero que tampoco está saturado de estrellas. Y aquí viene lo importante. Entre las estrellas existe algo que conocemos como el medio interestelar, un medio formado por gas y polvo. Y básicamente este es el laboratorio cósmico donde se forman las moléculas, y posiblemente las moléculas esenciales para la vida. Entonces aquí hay una animación donde vemos parte de ese medio interestelar, en el cual no está abarrotado de estrellas, tampoco es vacío. Digamos, cada uno de los puntos que están allí son estrellas que tenemos, y la distancia entre ellas es bastante grande, de varios años luz entre ellas. Y estudiar este medio interestelar es lo que nos permite entender la formación de moléculas, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que la vida no surge de la nada, surge de un universo que ya era rico en química. Entonces, para poder comprender el origen de la vida, debemos de primero responder cómo y dónde se formaron los elementos de la vida. ¿Cuáles son esos elementos químicos fundamentales? Ok, creo que ya me quitaron el tiempo y la inspiración. Entonces, bueno, vamos rápidamente. Ya hablaron un poquito sobre cómo se formaron los elementos químicos. Los elementos químicos se forman a través de un proceso que llamamos nucleosíntesis, y esto se da justamente en el interior de las estrellas. Las estrellas se forman o están constituidas básicamente de hidrógeno y helio, y justamente a través de reacciones de fusión nuclear es que se forman los nuevos elementos químicos: helio, carbono, oxígeno, nitrógeno, neón, hasta hierro, dependiendo de la masa de las estrellas. Por ejemplo, nuestro Sol formará hasta carbono. Una estrella de 10 veces la masa del Sol formará hasta hierro. ¿Qué pasa con los otros elementos químicos? Bueno, estos elementos se forman durante las explosiones de supernovas. Déjenme ver, me voy más rápido, porque si no ya me están corriendo aquí. Entonces, básicamente, digamos, si las moléculas y los elementos químicos son universales en la vida, entonces podemos realizarnos un par de preguntas. ¿La vida es un fenómeno cósmico inevitable? ¿O bien somos un accidente único? ¿O bien un resultado probable de la evolución química? La respuesta es que no la sabemos, y posiblemente no la sepamos. Sin embargo, el estudio de las moléculas nos acerca cada vez más a tener al menos una respuesta parcial de esto.
Entonces, cuando nosotros estudiamos las moléculas, realmente nos estamos estudiando nosotros mismos. Los átomos que componen nuestros cuerpos y en general todo lo que tenemos aquí en la Tierra, alguna vez viajaron por el cosmos antes de formarnos a nosotros mismos. Y entonces hay una frase muy comercial que se dice: somos polvo de estrellas. Es correcto, pero también somos moléculas que vienen del espacio. Y entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la astroquímica, al ser una ciencia, convierte la pregunta de ¿estamos solos? De un ejercicio filosófico realmente a una investigación científica. Y justamente el estudio de las nuevas generaciones nos podrá dar respuesta a todas estas preguntas. Gracias. Gracias, doctor. Disculpa. Bueno, no sé si alguien del público tenga preguntas, porque yo tengo muchas, pero les quiero dar la oportunidad. Acá hay alguien. Bueno, hablamos básicamente de la inmensidad del universo y eso genera en sí un problema, ¿no? Que es la distancia. La distancia se convierte en tiempo. Estamos hablando de comunicación con otras civilizaciones, pero a lo mejor la distancia con ellos es inmensamente alta. ¿Y cuántos miles de años tardaría en llegar información de vida inteligente o de mensajes o lo que fuera? ¿No se les hace? Efectivamente, la distancia es enorme, pero yo creo que no es el único problema ese. El problema más grande es el tiempo. Vamos a suponer que la vida en la Tierra, que es del orden que le ha tomado, del orden de 4.000 millones de años, 3.500 millones de años, vamos a suponer que fuera un año de 12 meses. Prácticamente, digamos, la vida como la tenemos en los últimos años surge a finales del mes de diciembre. Y la vida inteligente, digamos, surge justamente en el último segundo del 31 de diciembre. Realmente la escala de tiempo de la humanidad con inteligencia como la conocemos nosotros es extremadamente pequeña. El universo del orden de 13.800 millones de años, comparado con un segundo, realmente es una fracción minúscula. Entonces, el punto es, más que la distancia, el tiempo. Muy bien, Maru, ¿quieren agregar algo más a la pregunta? Es muy cierto esto de la distancia. Y yo creo que la distancia es uno de los problemas, digamos, de la astronomía. No podemos determinar distancias tan sencillo como aquí en la Tierra, digamos, ¿no? Entonces, ha sido, y yo creo que durante un buen tiempo será uno de los problemas más complicados, digamos, de resolver. Pero uno siempre se las ingenia para encontrar alguna forma, ¿sí? de, aunque sea indirectamente, determinarla, ¿no? Pero también, pues, como dice el doctor Trinidad, el tiempo. Entonces van ligados y pues sí, es un problema abierto, ¿no? Y con el que hay que cargar todo el tiempo. Atrás, un muchacho. Acerca de las zonas de habitabilidad, he oído que hay ciertas zonas donde es más probable encontrar vida. En este caso también mencionó sobre las estrellas que su tamaño depende el tamaño, las materiales que puede producir va a depender de su tamaño. Entonces, en este caso, las propiedades de la estrella que tenga el sistema también van a ser factores para el hallazgo de vida en estos sistemas. Sí, definitivamente. Gracias. Si quieres comentar un poquito, imagínate una estrella más grande, más masiva, es más caliente, ¿verdad? Entonces esa zona de habitabilidad cambia dependiendo de la estrella que tengas, exactamente. Entonces
Entonces, si tienes una estrella más pequeña como nuestro Sol, más fría, la zona de habitabilidad está a una cierta distancia, pero si quitas el Sol y pones una más grande, más masiva, más caliente, se va a quemar. Todo lo que pongas en esa misma zona que tenías antes, pues no va a poder desarrollarse. Entonces, sí depende de qué estrella tengas en el centro. Acá ya veo una chica. Bueno, primero que nada, felicidades por la ponencia. Y segundo, pues ahora sí tengo dos preguntas rápidas. La primera sería, ¿cómo se determinó los biomarcadores, en este caso en exoplanetas? ¿Con qué métodos cualitativos o cuantitativos se utilizaron? Es decir, quiero entender que se utilizó el espectrofotómetro para encontrar ciertas moléculas en los exoplanetas. Y si sí, ¿cuál sería la probabilidad de que estos biomarcadores que se encuentran o estas moléculas que se encuentran puedan formar o tengan actividad para generar nuevas proteínas o actividad simplemente para desarrollo nuevo de vida? Ok, es una pregunta bastante complicada que seguramente en la siguiente charla les van a dar respuesta. No te vayas. ¿No? Entonces, yo puedo adelantar nada más que, bueno, las técnicas son espectroscopía. A través de eso, ¿no? Se detectan las líneas espectrales y el punto es que aquí se requieren instrumentos de muy alta resolución angular y muy alta resolución espectral, ¿no? Y de ahí el paso a que se puedan formar proteínas, bueno, ya está fuera de mi campo de estudio, pero seguramente en la siguiente charla podrán dar respuesta a esto. Muchas gracias. Buenas, son dos preguntas rápidas. La primera es, al principio de una de las presentaciones nos mostraron una imagen del agujero negro y dijeron que esa imagen tenía alrededor de un peso de 2 petabytes, si no me equivoco. Mi duda principal es, ¿cómo le hacen para suministrar o al menos leer todos esos datos que llegan en la administración de todos esos discos duros? Digo, deben ser un proceso matemático bastante complejo. Entonces, ¿cuáles son las extensiones que utilizan, los procesos? O más básico, porque por ejemplo yo ignorantemente puedo decir, pues es un PNG, constantemente lo saco del internet y ya tengo un agujero negro, pero ustedes tienen un procesamiento más avanzado y creo que se puede utilizar mucho en inteligencia artificial. Y la segunda pregunta era, hablando acerca de sociedades avanzadas o sociedades que están lejanas a nuestra Tierra, ¿creen que podría existir muy allá una esfera de Dyson que quizás hayamos descubierto y hayamos catalogado como una estrella? Bueno, es complicado porque todavía nosotros estamos en pañales en términos de observación. O sea, estamos empezando a tener instrumentos cada vez más con mejor resolución, con mejores características, que nos permitan, sobre todo, resolver, así se llama, ¿no? Técnicamente, resolver las imágenes. Porque siempre está en términos, en realidad lo que limita a la ciencia siempre es el dinero, ¿no? Si tuviéramos fondos ilimitados, pues sería diferente. Entonces, más bien haces lo que puedes con lo que hay, ¿no? Y eso es lo que limita muchas veces el tipo de instrumentos que tú puedes construir para digamos, estudiar, ¿no? Y también depende cuánto interés tiene eso con respecto a toda la metodología científica, ¿no? O sea, cuánto consenso hay para construir un instrumento sabiendo cuánto va a costar, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a ese punto, probablemente, ¿no? Porque el de Dyson es una idea. Entonces, ¿no? Si tú dices, bueno, denme, no sé, $3.000 millones para ver si la idea es correcta, o sea, no creo que tenga que entender, ¿no? Muchas gracias. Por acá tenemos 2 preguntas más. Y por allá otra. Sí. ¿Quién era? Aquí hay una, ¿no? Sí, Martín dice así. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, en términos de telescopios, aprendimos que el tamaño se importa, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo telescopio, el LG BDA, y qué resolución nos va a dar en comparación a este telescopio más grande que tenemos
con todos los laboratorios de diferentes continentes, ¿no? La resolución es del orden de centésimas de segundo de arco, como hablaba lo que era el segundo de arco acá, el doctor Chicano. Y para darnos una idea de esto, qué es la resolución o el detalle que podrá ver este nuevo proyecto, haz de cuenta que podemos poner una moneda de 5 pesos. Yo más o menos googleé la distancia de aquí de la Expo a la Catedral de Guadalajara y son como 7 kilómetros. Entonces, si agarra alguien una moneda y se va a la Catedral, y aquí pudiéramos tener esas 244 antenas, podríamos leer con este interferómetro, podríamos leer las letras de Estados Unidos mexicanos, ¿sí? A esa distancia de 7 kilómetros. Entonces, esto escalado, claro, allá miles de kilómetros, etcétera, y los tamaños, como hablaban de los objetos astronómicos, pues te da una idea del detalle que podremos obtener, que se podrá obtener. Y pues es del orden de 100 veces más que el actual VLA. Mencionaba que alrededor de este nuevo reloj iba a tener como 244, sí. ¿Cuál será la diferencia si en lugar de focalizarlo solamente como en 5 estados de Norteamérica, se focalizaran a lo largo de todo el continente o otros? Sí, pues sería mucho mejor. Las líneas de base, lo que se llama la distancia, la separación entre antenas, pues sería mucho más grande. Pero pues es muy caro. Todo esto, como también dice son millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, las instalaciones del VLA son la base de esta nueva generación de antenas, ¿no? Entonces, ya hay cosas hechas, digamos, ya no vamos a empezar, ya me colé, pero ya no se empieza de cero, ¿sí? Ya se tienen instalaciones, se tiene algo con que empezar a desarrollar. Solo para precisar, no solamente es cuestión de poner, digamos, todas separadas, o sea, hay configuraciones que son más óptimas, ¿no? No siempre tienen que estar todas alejadas. A veces se requiere, sobre todo en la parte central, para dar, creo que otra vez menciono la resolución, ¿no? Una vez iba en Estados Unidos, en Albuquerque, iba caminando y vi a un muchacho con una playera, estaba el Che Guevara, ¿no? Borroso, y decía, viva la resolución. ¿Por qué? Porque no solo nos importa ver amplificado lo que queremos ver, nos interesa ver los detalles. Entonces, ver los detalles es una parte muy crucial. De hecho, o sea, no me interesa solo ver una mancha borrosa, ¿no? Por más que esté amplificada. Entonces, las configuraciones de radiotelescopios también son muy importantes y hay todas las técnicas que se dedican a eso. Nada más. Sí, en ese sentido también la espectroscopía tiene un compromiso entre lo que llamamos resolución angular y sensibilidad. Para poner un ejemplo, vamos a suponer que queremos saber cuánta agua hay en una alberca. Y entonces no podemos llenar la alberca de agua. Vamos a poner cubetas. Entonces, mientras las cubetas estén más separadas, la precisión que vas a tener de cuánta agua cabe a la alberca va a ser menor. Entonces, no solamente es separar las antenas, es la cantidad de energía que van a colectar. Mientras más separadas estén, menos energía, menos fotones colectan y por lo tanto no vas a poder detectar fuentes débiles. Y lo que se busca en la astronomía es detectar justamente esas fuentes que son bastante débiles. Por lo tanto, hay un compromiso entre separación y número de antenas. El MTLA va a ser 10 veces más sensible que el actual premio. Entonces es una mejora que también se Buenas noches. Mi pregunta rápida y sencilla también es acerca de si ya se sabe como para qué proyectos se comenzaría a enviar este nuevo VLA. Porque recuerdo hace algunos años haber asistido también a una conversación donde nos platicaban que se esperaba observar Sagitario en aquel momento y pues ahorita ya nos mostraban las fotografías. ¿Y ya se sabe más o menos cuál es el rumbo que se le quiere dar o algún primer proyecto? Pues así gruesamente fueron esos 5 objetivos científicos que se llaman, ¿no? Hay todo un libro de unas 500 páginas
de todos los proyectos que se intentan atacar, ¿no? Desde galaxias, asteroides, hay casi nada, es un campo que tiene futuro. O sea, a todas las escalas. Y pues bueno, les mostré 5 porque son los principales, pero hay muchos temas más. Gracias. Pues mencionaron que se utilizaría para la investigación también de agujeros negros, ¿no? Que como lo mencionaron, pues están generalmente muchas veces en el centro de las galaxias. Con estos radiotelescopios nos dijeron que podríamos saber si rotan o si son estáticos. ¿Qué información nueva nos daría sobre las galaxias en las que se encuentran? ¿Y cómo difiere si, por ejemplo, es de Schwarzschild o si es de Kerr? O sea, ¿qué tan diferente sería la información sobre la galaxia que tendríamos basado en esta información nueva del agujero negro? Bueno, el tema es que, digamos, realmente sabemos que los agujeros negros influyen muchísimo en el desarrollo y en la morfología de las galaxias, ¿no? Y eso, a su vez, hablando del tema, nos trae aquí, ¿no?, que tiene que ver con la vida, pues obviamente, de alguna manera, el hoyo negro, el agujero negro va a influir en el tipo de material, en el tipo de componentes que va a haber en esta galaxia. Si esa galaxia no llega a tener elementos, por ejemplo, por exagerar, que no llegan ni al carbono, obviamente no va a haber tipo de vida como la que conocemos, porque no tiene los elementos químicos, ¿sí?, porque no le dio tiempo para formar otros más pesados, por una serie de consideraciones. Con respecto, digamos, a que si es un hoyo negro de Kerr, o sea, si gira, si tiene carga, etc., pues es la parte, digamos, romántica del tema también, porque tengan ustedes en cuenta que muchas veces el avance más importante que se ha hecho en este campo ha sido teórico, ¿no? Entonces son los loquitos que andan ahí haciendo cálculos, ¿no? O sea, dicen, mira, ahí va un soñador. Los instrumentos nos permiten, de alguna manera, corroborar las predicciones, y eso a su vez sirve como una especie de banco de pruebas para todo un conjunto de ramas de disciplinas de la física, o sea, porque finalmente todo está bien encadenado. Entonces, otra vez, o sea, esto es algo que realmente es como retroactivo, ¿no?, como un feedback, ¿sí? O sea, la interacción constante entre la teoría, lo que dice la teoría, y lo que dice la observación. Yo tengo la sensación de que estamos en una época en que, digamos, de alguna manera se perdió un poquito el rumbo en física, ¿no? Prácticamente, cuando un experimento no encuentra lo que están buscando, dicen, no, el problema es, la teoría es correcta, ¿no? Revisen sus cálculos, cuando en el pasado fue al revés, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de instrumentos nos van a permitir volver un poco a eso, ¿no?, al origen, y fijarnos más en lo que se observa y exigir, digamos, que la teoría esté describiendo la naturaleza y no querer ajustar la naturaleza a la teoría. Que ha pasado en los últimos 40 años, ha pasado mucho eso, ¿no? Gracias. Bueno, yo aquí, bueno, ahorita vamos acá atrás, pero yo rápidamente quisiera preguntar al respecto. Maru decía que podían buscar moléculas. ¿Cómo es eso posible, Miguel, que con un radiotelescopio encuentres moléculas químicas? Ok, la respuesta es bastante simple. Digamos, nosotros, yo creo que todos ya llevaron física moderna, ¿verdad? Entonces podemos hablar. No, digamos, todos los átomos tienen niveles de energía que están cuantizados. Bueno, las moléculas también tienen niveles de energía, y tienen niveles de energía vibracionales y rotacionales. Los niveles vibracionales caen en el infrarrojo, los rotacionales caen en longitudes de onda de radio. Entonces, cuando las moléculas rotan, van a emitir energía, y eso lo podemos trasladar en una línea espectral. Entonces, los radiotelescopios tienen los receptores justamente a la frecuencia del fotón que emiten estas moléculas, y así es como nosotros las podemos detectar. Gracias.